¿Por qué hay un disco dedicado a un país que no existe y por qué es tan apasionante todo lo que sucedió en su historia? Y es que veréis, durante 14 años existió en África un país dominado principalmente por la población blanca, una población que estaba ya destinada al desastre, que estaba destinada por supuesto a ser asediada prácticamente desde su nacimiento. Aquel experimento se llamó Rhodesia y aunque es nuestra máxima protagonista del día de hoy, también es protagonista este disco que tengo aquí, A Passes to Rhodesia, de la banda luxemburguesa ROM, que vamos a desentrañar junto con lo que es la historia. Que los imperios juegan a menudo al ajedrez con piezas humanas no resulta sorprendente, y esta es una de esas ocasiones. África no era una tierra, sino una promesa en sí misma, una promesa que consistía en oro, poder, prestigio, todo al alcance de la mano. En el sur del continente, entre ríos, sabanas y montañas, un hombre trazó con regla y escuadra su ambición máxima. Ese hombre es una de las piezas claves en esta historia y se llamó Cecil Rhodes. Cecil Rhodes fue un millonario, colonizador, racista sin complejo ninguno, soñador de un imperio que brillase por encima de todos los demás. Rhodes quería un imperio británico eterno. Para ello, no solo quería minas de diamantes, sino que quería una franja de tierra que uniese El Cairo con Ciudad del Cabo. Todo bajo la bandera, por supuesto, de la monarquía británica. Con ese pretexto, a finales del siglo XIX, funda Rhodesia. Y sí, evidentemente el nombre viene del ego desconmensurado que tenía Cecil Rhodes. Ahora bien, aunque como he dicho al principio, Rhodesia se puede tomar como que fue un país, sí que es verdad que no nació como tal, sino que nació más bien como una propiedad. Y aquí es donde entra en juego la British South Africa Company. Porque el asunto se puso aún más agresivo bajo su mando. Los pueblos Ndebe y Shona fueron derrotados con fusiles Maxim y tratados absolutamente destruidos. La violencia, como podéis imaginar, rondaba por todo el país y desde el principio se dejó clara una cosa, se dejó claro quién mandaba y quién obedecía. Los colonos blancos ocuparon las tierras más fértiles, instalaron escuelas y otros edificios para ellos, mientras que fundaron también ciudades como Salisbury o Fort Victoria y se repartían lo que son las gracias de todo esto. Por supuesto, ya podéis imaginar lo que le tocaba al pueblo africano: silencio, pesadumbre y al fin y al cabo mucha opresión. Y dentro de esta falsa democracia sí que es cierto que se permitía votar, pero solo se permitía votar a la gente que tuviese cierto estatus social, llegase a cierto tipo de ingresos y por supuesto tuviesen educación y demás. Es decir, que la cosa quedaba clara para quien tenían lo que es la oportunidad de voto y demás, porque el pueblo africano no podía ni olerlo. De hecho, en aquellos años solo un 5% de la población africana podía votar. Rhodesia era como una especie de burbuja imperial. Para que os hagáis una idea, era como trasladarte a la Inglaterra de 1910. Campos de golf súper extensos, lujo, clubes privados, misa anglicana y moral victoriana. Todo dentro de un contexto donde la miseria fluía a sus anchas. Para colmo, los rhodesianos blancos afirmaban ser pioneros, defensores de la civilización y un muro de contención contra el caos. Y la realidad es que en Rhodesia lo único que importaban eran los ciudadanos blancos, los demás no eran nada ni nadie comparado con ellos. Pero para bien o para mal, la historia muchas veces pasa las facturas muy rápido y esto fue lo que sucedió. Nos situamos en 1965, el gobierno de Rhodesia del Sur, liderado por Ian Smith, rompe con el Reino Unido a través de una declaración unilateral de independencia, conocido como la
UDI. Enseguida las Naciones Unidas impusieron sanciones económicas. El Reino Unido rompió relaciones y casi ningún país reconoció este nuevo movimiento. Mientras tanto, allí bailaban las cosas propias de un país: los billetes propios, los pasaportes propios, el ejército propio y, por supuesto, una bandera propia. A esto, por supuesto, le siguió una guerra civil sangrienta, con dos partidos tomando cartas en el asunto. Por un lado estaba el ZANU, liderado por Robert Mugabe, y el ZAPU, liderado por Joshua Nkomo. Las guerrillas se infiltraban desde Mozambique y Zambia, atacaban instalaciones, minas, aldeas, todo lo que se pusiese por delante, y el gobierno respondía con brutalidad, con bombardeos, ejecuciones y propaganda contra ambos partidos. A su vez, por supuesto, estaban los problemas también en países aledaños como Mozambique, tal y como hemos comentado, como también en Angola, como también en Sudáfrica, que por cierto vendía armas a lo que es la población de Rodesia. Pero en 1974 la revolución de los claveles en Lisboa acabó con el gobierno colonial portugués y, entre otras cosas, Mozambique se volvió independiente, lo cual hizo que automáticamente apoyasen a las guerrillas africanas, dejando a Rodesia totalmente aislada. Es entonces en 1979 cuando Ian Smith recula, da marcha atrás y convoca elecciones abiertas. Mugabe del ZANU ganaba por goleada, ganaba por mayoría absoluta y, por supuesto, lo primero que hizo fue quitar el nombre de Rodesia y entonces se llamó, como se llama actualmente, Zimbabue. Y aunque todo esto os lo he intentado explicar de la mejor forma y seguramente me he saltado muchas cosas, porque si no este vídeo os haría eterno, este disco también lo explica bastante bien. Ya de primeras, este disco incluye esto de aquí, que es básicamente un tratado muy interesante escrito por Jerome Reuter, el autor de Rome, la cabeza pensante de Rome, en la cual se explican varias cosas a nivel histórico, pero que por supuesto no vamos a leerlo entero, sino que os voy a dar algunos puntos de lo que aparece aquí. Por cierto, a modo de curiosidad, viene con lo que es una foto de Jerome, pero también por aquí viene como una especie de pasaporte, ¿vale?, a Rodesia, y ahí estáis viendo que mi certificado es el 484 de 500 y que viene firmado por el autor. Una cosa bastante curiosa, pero bueno, simplemente para los que os gusta el coleccionismo, que sepáis más o menos cómo es la edición de este disco. Bueno, pasando al libreto, no solo se aplica el conocimiento de Jerome, sino de la propia intención del disco en sí. Por ejemplo, un dato bastante llamativo que se expone en lo que es este tratado es que el 61% de la población blanca que ocupaba Rodesia entonces, en sus últimos años, estaba de acuerdo con que los africanos participasen progresivamente en todos los aspectos políticos y económicos, pero no todo era tan bonito porque esa mayoría aceptara esto no cambiaba nada, dado que seguían los mismos gobernando. Porque al fin y al cabo, aunque una máxima población, más del 50%, esté de acuerdo, sí que es cierto que los mandamases no querían eso ni muchísimo menos. O sea que eso se quedó más bien en una voluntad antes que en una realidad. Y de aquellos polvos estos lodos, porque la guerra civil estalló y, como diría la canción, el fuego pelea con fuego. One fire fights one fire, one nail, rights by rights falter. Jerome a lo largo del disco refleja perfectamente lo que es el disco en sí, las distintas lecturas que se pueden atravesar a través de este A Pasas tu Rodesia, por ejemplo en One Fire, que la acabamos de escuchar, o por ejemplo en la que le sigue, A Farewell to Europe, que también por supuesto es una canción que tiene mucho que decir.
Lo interesante e incómodo de esto es precisamente eso, que A Pasas tu Rhodesia es un canto a la historia y no se detiene a juzgar sino a narrar los hechos en sí. Lo que hace Jerome es explorar el vacío que quedó durante el proceso y tras la caída de Rhodesia. Afecto, tristeza, orgullo y desilusión se entremezclaban dando lugar a las letras que aparecen aquí, descriptivas cuanto menos dentro de lo que es el concepto del disco. Es en este punto donde la música de Rom se instala y lo hace maravillosamente bien. Es casi de manera quirúrgica en la que retrata melancólicamente cada uno de los recuerdos que laten sobre el actual Zimbabue. Es una tradición sonora de la historia de aquellos que no supieron o no quisieron ver el cambio y ahora, años después, habitan el papel de los derrotados. Claro, esto encima tiene su mezcolanza de cosas, porque dentro de este disco no solo encontramos una música que sea neofolk tal y como habéis escuchado, sino que también incluso se incluyen pequeñas cosas que podrían parecer marchas militares, incluso se incluye una orquestación que va muy acorde con los acontecimientos y con lo que quiere contar el disco, y esa mezcolanza de sonidos es lo que hace que en atmósfera el disco sea también brutal, pero cuando lo unes a las letras y a la voz de Jerome, ya todo eso se convierte en una maravilla. Y esos no son los únicos puntos sobre los que se arroja ese minimalismo dentro de lo que es el concepto del disco. La flor nacional de Rhodesia fue la gloriosa Superba y sirve para la canción que acabamos de escuchar y que te introduce de lleno en uno de los grandes temas del disco, envolvente, triste, fúnebre a su manera y con un Jerome acertadísimo para añadir la paradójica belleza con la que los colonos veían a su país, mientras este descansaba sobre la opresión. De hecho, al final del disco se repite esa vergüenza que por supuesto sucedió, sucede y según lo que eran los escritos de por entonces sucedería a futuro. Es lo mismo que con One Fire cuando se proclama lo que son los soldados diciendo aquello de que han dado la vida por Rhodesia, de que han hecho de todo por ella y lo único que han conseguido ha sido nada, tal y como se repite constantemente antes de que entre el estribillo. Son en estos momentos, en esos pequeños instantes, donde por supuesto el disco te cuenta absolutamente todo y ves toda la tristeza que hay arraigada dentro de lo que son las canciones, dentro de lo que son las letras y por supuesto dentro de lo que es la historia de Rhodesia en sí, donde existe la constante lectura de una gloria para otros y una damnificación para otros, donde se enfrentan el privilegio y el despojo, donde se enfrentan la nostalgia tóxica con la autocrítica. Todo en el disco huele a una cosa, todo en el disco huele a pérdida. Al final lo que se consigue es que con la historia delante y la música con su folk histórico te muestre la parte rota de los humanos, la parte rota de una población, de la que siempre pagan los mismos, aquellos que nunca tuvieron la culpa de nada, pero se ven envueltos en el meollo. La psique rota de una colonia extinta que se cimienta hoy sobre las ruinas del pasado. Os recomiendo muchísimo escuchar este disco porque la verdad que es una auténtica maravilla. Sé que hay gente que prefiere otros discos de Rom, pero para mí este es mi disco favorito sin lugar a dudas, por todo lo que muestra, por todo lo que hay implícito en él y por supuesto por toda la historia que muestra. A Pasas tu Rhodesia es un discazo y te recomiendo que si no te quieres perder más discazos, te suscribas y por supuesto me comentes qué te parece este disco. Nos vemos en la próxima. Adiós.